Es un privilegio siempre poder escuchar la palabra del Señor, pero también debe producir gozo el entenderla. Por eso esta tarde queremos invitarles para que escuchemos la enseñanza. La palabra del Señor dice: Muy buenos días, Iglesia. Un saludo especial para todos, deseando que este nuevo día la palabra pueda hablar a nuestros corazones y pueda traer paz, gozo, fortaleza y que podamos estar firmes en el Señor, así como Él quiere que estemos. Qué bueno es poder llevar la palabra y qué bueno es poder tener un tiempo donde Dios ministra en nuestro corazón. En este tiempo de necesidad, Dios quiere fortalecer, Dios quiere bendecir, pero también quiere traer esa fortaleza, quiere traer ese gozo, quiere traer ese alimento por medio de su palabra, que es ese pan de vida para cada uno de nosotros. Saludamos muy cordialmente a todos los que en esta hora están escuchando esta palabra y deseamos de todo corazón que Dios pueda hablarnos esa palabra que puede sustentarnos y que puede ayudarnos en estos tiempos y también que puede cambiar nuestro corazón. Este día vamos a compartir en el libro de Éxodo capítulo 14 versículos del 1 al 31 y es un tema muy hermoso que habla acerca de Moisés cuando salió con el pueblo de Egipto y cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Vamos a ver varios puntos que podemos encontrar en este texto, en esta palabra. Y el título que yo le he dado a esta enseñanza es Siguiendo instrucciones para la victoria. Moisés, cuando estuvo todo el tiempo en Egipto, bregando a que el pueblo de Dios saliera de allí, fuera libre de la esclavitud, Moisés recibió unas instrucciones de parte de Dios. Y dice la palabra que el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth en Migdal, y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios da unas órdenes a Moisés y le dice que salgan. Cuando ellos van por el desierto, aparentemente Faraón pensaba que ellos estaban encerrados y que estaban en un lugar del cual no podrían salir, y el Faraón dice: el pueblo quedó encerrado, ni ellos mismos se imaginan lo que les espera, porque ellos mismos, Faraón pensaba que se habían tendido su propia trampa. Entonces Faraón deja ir al pueblo, Dios comienza a hablar a Moisés, le comienza a dar instrucciones y empieza a hablarle en este capítulo 14, del 1 al 31, acerca de cómo iban a cruzar el desierto y cómo iban a pasar el mar. Y Dios empieza a dar unas órdenes a Moisés. Entonces, en los versículos, en el primer texto que acabamos de leer, Dios guía a Israel directamente dónde debía de ir. Faraón pensó que el pueblo se había equivocado y estaban encerrados, pero Dios sabía perfectamente el plan que tenía para ellos. Hoy muchos de nosotros podemos sentir lo mismo, que a veces nos hemos equivocado, que este tiempo que estamos pasando es muy difícil, que estamos encerrados, que no hay salida, pero Dios dice la palabra que todas las cosas las encamina para bien. Así que cuando veamos estos momentos tan difíciles que estamos pasando y como el pueblo de Israel lo vio en un momento, debemos pensar que siempre Dios va a tener un propósito con todas las cosas, algo que nos quiere enseñar, algo que quiere formar en nosotros y algo que tendrá que ayudarnos a mejorar y a madurar en nuestra vida. Dice en los versículos 3 y 4 que el faraón iba a ser endurecido en su corazón. Dice la palabra: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Cuando el Señor habla en estos textos 3 y 4, pareciera que Dios hiciera muchas cosas, ¿cierto? Y que Dios quisiera como meter al pueblo en muchas cosas, pero realmente hay situaciones que no vienen de parte de Dios. Dios las permite para que nosotros comprendamos y entendamos que necesitamos de Él, que necesitamos de su guía, que necesitamos acercarnos. Entonces, Él no lo hace, Él solo prepara el escenario. El mismo hombre a veces acarrea la ira de Dios, pero Él encamina
todo diferente. Mire, el ser humano puede mirar que a veces por su actitud, por sus comportamientos, por su lejanía de Dios, hoy está pagando muchas consecuencias y pasan muchas cosas en esta humanidad, en este universo, por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra lejanía del Señor. Pero dice la palabra que el Señor encamina todas las cosas para que se cumpla un propósito diferente, ¿cierto? Para que las cosas no sean como nosotros tal vez estamos mirando y tal vez defraudados y tal vez enojados con Dios porque pasan muchas situaciones. Mucha gente en este tiempo puede estar enojada con Dios porque Él está permitiendo esta situación, pero al final vamos a ver por qué Dios lo permitió, con qué propósito, qué quería cambiar en nosotros, en nuestras familias, en los mismos gobernantes. Vamos a comprender el propósito después de que pase todo este tiempo. De los versículos 5 al versículo 8 se ve el corazón endurecido de Faraón. El Señor dice que el faraón se enojó contra el pueblo. En el versículo 5 dice que avisaron al rey de Egipto que el pueblo había huido y el corazón de faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. El faraón empezó a sentir: ¿por qué los dejé huir? ¿Por qué los dejé ir? ¿Por qué no los dejé aquí trabajando en Egipto como esclavos? Pero dice la palabra que el corazón de él se endureció, que Jehová permitió que se endureciera y él empezó a seguir los hijos de Israel y empezó a ir detrás de ellos con mano poderosa. El corazón endurecido de Faraón tenía orgullo, tenía soberbia, y cuando se habla de la mano poderosa de Faraón es porque se está hablando de eso, del orgullo, de la soberbia que él tenía y que él creía que con eso iba a poder devolver al pueblo nuevamente a la esclavitud. Pero dice la palabra que su mano poderosa cambió cuando enfrentaron al Mar Rojo. Cuando ellos se enfrentaron y llegaron hasta ese obstáculo grande que era el Mar Rojo, que ellos no sabían cómo lo iban a pasar, cuando sabían que delante había un gran obstáculo, ese orgullo, esa vanidad iba a caer, porque realmente no es en nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con la fuerza de Dios y es con el poder de Dios. Entonces, cuando ellos se enfrentan a esta situación, el mismo pueblo de Israel llega hasta el Mar Rojo y ahí empieza Dios a trabajar en Moisés nuevamente, a decirle y a darle guía y a darle instrucciones para que comenzara a seguir lo que luego vendría a ser una victoria. Y Moisés se para allí, luego Dios le da instrucciones de cómo tocar el mar, cómo el mar se abre en dos, y dice que el pueblo pasó en seco. La mano poderosa de Dios derrumbó el orgullo y la vanidad del faraón. La mano poderosa del Señor hizo que su soberanía fuera por encima de todo orgullo y de toda vanidad. Hoy nosotros podemos estar esperando un gran milagro del Señor, pero tenemos que determinar en nuestro corazón derribar el orgullo, derribar la vanidad, derribar la autosuficiencia. Porque miren, estos tiempos de dificultad que pasan nuestras naciones y nuestro mundo, no vale el dinero, no vale en este momento que tengas muchas posesiones, que tengas muchas profesiones, que seas un hombre exaltado por muchas personas. Lo que vale hoy es la misericordia que Dios pueda tener por nosotros y cómo pueda salvar esta humanidad de esto tan duro que estamos pasando. Así que muchas cosas materiales y muchas cosas que creemos que son muy valiosas pierden ese valor y vienen a ser vanidad cuando Dios nos muestra que Él es el único soberano que en un momento puede cambiar cualquier situación. Entonces, enfrentar esas situaciones adversas solo nos lleva a entender que necesitamos de Dios. El faraón se enfrentó a esa gran prueba y endureció su corazón contra el pueblo y se fue tras de él con sus carros, con sus caballos, con muchísimos soldados que fueron tras ellos para tratar de devolverlos hacia la esclavitud, pero dice que el Señor comenzó allí a obrar. En los versículos 9 al 12 habla esta palabra de que los egipcios estaban siguiendo con toda su caballería y sus carros, estaban siguiendo a los israelitas. Y dice que cuando Faraón se acercó a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para morirnos en el desierto. Los israelitas sintieron temor. En ese momento ellos sintieron temor de haber salido de Egipto al enfrentarse
a la persecución del faraón y de su ejército, y al estar enfrente de un mar que ellos no sabían el milagro que iba a ocurrir, sentían la angustia, sentían la desesperación, pero Dios estaba obrando en ese momento y iba a hacer un gran milagro. Entonces los egipcios estaban persiguiendo a Israel, estaban cerca de ellos, pero allí vemos cómo el pueblo de Israel comienza a quejarse, a tener temor, a tener incredulidad, enojo, y del mismo pueblo había presenciado las maravillas de Dios, el mismo pueblo presenció las grandezas de Dios. Y en ese momento, cuando ven ese ejército encima, esa persecución, cuando ven esa dificultad, ese gigante grande, ellos olvidaron la buena mano de Dios que había estado con ellos en muchas situaciones. Y dice la palabra que en ese momento el pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a irse contra Moisés, y también empezaron a tener temor e incredulidad porque pensaron que allí iban a morir. Entonces es un poco parecido a lo que nos sucede hoy a los seres humanos, que al enfrentarnos a situaciones tan difíciles en estos tiempos que se están pasando, aún viendo cómo Dios ha actuado, cómo nos sustenta, cómo tiene misericordia de nosotros, nos quejamos, a veces no le creemos, insultamos la presencia de Dios y muchas veces decimos no queremos estar con el Señor. Entonces así le pasó al pueblo de Israel y así nos pasa muchas veces a nosotros. En el verso 12 dice la palabra que ellos hablaban y decían que ellos hubieran querido seguir sirviendo a los egipcios, que porque estaban enfrentados a un temor, enfrentados a un gigante grande y creían que iban a morir en el desierto. Y en ese verso 12 ellos hablan y dicen hubiéramos querido seguir sirviendo a los egipcios. ¿Cuántos de nosotros hoy, por estar pegados a veces al mundo, a los deleites, a los placeres, al dinero, a tantas cosas que ofrece la vida, esta vanidad que es pasajera, que es momentánea, por querer estar a veces pegados a todo eso, perdemos el rumbo, perdemos el sentido y decimos, no, yo quiero quedarme mejor acá que seguir a Dios, que buscar de Dios, que rendir mi vida a Dios, porque estoy mejor acá, esto me trae más beneficios? Pero hoy que estamos pasando esta dura situación ante el mundo, que está tan cerca de cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que todo es pasajero, de que todo es vanidad, como lo decía un día el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque nosotros entendemos que solamente Dios, su buena mano, lo que Él haga por nosotros, como a Él le plazca, es lo que puede ayudarnos, es lo que puede sacarnos adelante, es lo que puede darnos la victoria y la solución. Entonces, en ese momento, nosotros sabemos que pueden haber alternativas. Ellos creían que solo estaba el desierto, que solo estaba la muerte y que solo estaba el faraón detrás de ellos, pero había una alternativa y se llama Jesucristo, la salida. Para el ser humano hoy también hay una salida y una alternativa, y es la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Esa cruz por medio de la que Jesús murió, derramó su sangre, esa vida preciosa que Él entregó ahí, es la solución para cada uno de nosotros, no solo para los que ya hemos conocido, sino para los que aún no conocen a Jesús personalmente, los que nunca han tenido un encuentro con Él, y que hoy tú puedas tener la oportunidad de entender que el único camino hacia Dios es Jesús, que la oportunidad para que tu vida sea salva es Jesús, que hoy Jesucristo quiere traer paz, quiere traer gozo, quiere traer libertad y quiere traer esperanza en medio de estas dificultades que estamos viviendo. No todo está perdido. El pueblo de Israel pensaba que todo estaba perdido. En el versículo 13, Moisés lleva al pueblo a no tener temor. Con Dios había favor hacia nosotros, y dice que no deberíamos de temer, que ellos no deberían de temer. Dice que todo lo que hace parte de esta naturaleza, de este universo, está sometido a Dios. Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo, y yo te pregunto, ¿será que hay algo imposible para Dios? En el versículo 13, y Moisés dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Y qué pasó en ese momento? Moisés empieza a ejecutar el milagro que Dios iba a traer, comienza a tocar el mar se abre en dos, y dice que ellos pasaron en seco, viendo al lado y al lado el agua como estaba en unas paredes y cómo se abrió en todo el centro ese seco para que ellos pasaran. Y dice que en ese momento, cuando ellos pasaron,
vieron la gloria de Dios. Por eso te preguntaba, ¿habrá algo imposible para Dios? El dueño de esta creación, el dueño de la naturaleza, el que tiene sometido todo bajo su poder. Nada hay imposible para Él. Por eso que hoy se está moviendo también en medio de nosotros, este virus, todo lo que está pasando, nada está lejos de las manos de Dios. Él en un instante puede hacer un milagro y eso es lo que estamos creyendo, eso es lo que estamos confesando, que el Señor en un momento indicado obrará, que Dios guardará Colombia, que Dios se glorificará. Dice el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, seguros. Y dice que Él peleará y que en Él estaremos seguros. Cuando estamos quietos, Dios se encarga. Si peleamos en nuestras fuerzas, tal vez seremos estorbo a veces para lo que Dios quiera hacer, pero hoy debemos obedecer, estar atentos, cuidarnos, mientras Dios está trabajando, mientras Dios está en silencio, mientras Dios está en quietud, Él está obrando en su secreto, está trabajando y en un momento vendrá y se glorificará. Dice la palabra en este versículo 13, en este versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, Dios está peleando por nosotros. Debemos tener paz. Él está trabajando en su secreto y en un momento llegará esa respuesta, llegará esa bendición. Dice en el versículo 15 al verso 19, que Moisés presencia y es partícipe del gran milagro, ve cómo el Señor endurece el corazón de Faraón y ve cómo Dios siempre tiene la última palabra. En ese momento Dios hace el milagro de abrir el mar, pero se endurece más el corazón de Faraón y comienza a perseguirlos de una manera grande. Mientras ellos estaban en el desierto, había una nube que cubría en el día a los israelitas, los cubría del sol, los protegía, y en la noche una columna de fuego. Y dice que los israelitas, mientras estuvieron persiguiéndoles a ellos, estaba esa nube, pero la nube protegía a Israel, pero daba oscuridad a los israelitas. Ellos no podían verlos ni se les podían acercar. Durante toda esa noche que ellos estuvieron en la travesía del desierto y los egipcios detrás de ellos, hubo oscuridad y ellos nunca pudieron acercarse al campamento israelita. Así que nosotros tenemos que confiar de que todas las cosas que están tan cerca y que vemos como si ya nos fueran a tocar y nos fueran a destruir, el Señor tiene el control, está cuidando de nosotros y Él nos protege en medio de los enemigos. Y dice en el versículo 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y dice que en ese momento el Señor empezó a tocar al Faraón y dice que el ángel de Jehová, en esta palabra cuando habla de el ángel de Jehová, dice que ese ángel de Jehová era Jesucristo que estaba en medio de ellos. Y dice que los egipcios iban a saber quién era Dios y en ese momento Él les iba a tocar fuertemente con su mano poderosa. En el versículo 19, el ángel de Jehová, lo que vimos, nunca se apartó de ellos, nunca dejó de cuidarles, nunca dejó de protegerles. Y dice que la palabra que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, que está entre ellos, estuvo entre ellos y entre el enemigo, en medio de ellos y el enemigo, para pelear por ellos y para darles la victoria. El Señor hoy está con nosotros en medio de las enfermedades, en medio de los virus, en medio de los momentos duros de crisis, en medio de todo lo que estamos pasando. El Señor está en medio porque Él es el que cuida de nosotros. Y en ese momento ellos empiezan a pasar, también los carros de Faraón empiezan a pasar el mar. Y dice en un momento del versículo 20 y 22 que se abrió el mar. Cuando se abre el mar, Israel empieza a pasar en seco. Los egipcios estaban tras ellos. Pero qué maravilloso espectáculo se debe ver en ese momento, cuando se presencia y cuando Israel presencia ese gran milagro, esas sorprendentes cosas que hace Dios. Y hoy podemos glorificar grandemente nosotros también a Dios, porque hoy también Él puede hacer milagros, hoy también está esperando salvar a esta humanidad. Israel con sus propios ojos vio y disfrutó la victoria de Dios y nosotros hoy vemos maravillas. Dios guarda nuestras vidas, nos da un empleo. A pesar del pecado de esta humanidad, el Señor sigue guardando esta humanidad, sigue bendiciendo esta humanidad, sigue prosperando esta humanidad. Aunque tú y yo le damos la espalda,
falta, aunque tú y yo no le amamos como tendríamos que amarle, Él siempre está con nosotros, nos ama, nos bendice, nos ayuda. Y dice la palabra que vemos sus maravillas. A veces tendríamos que estar como ciegos, a veces tendríamos que haber perdido el sentido para no entender lo maravilloso que es Dios, para no entender sus grandezas, para no entender sus milagros, sus bendiciones. Yo le digo a la gente, piensa siempre en dos cosas, en las bendiciones y en lo difícil, y haz una lista a ver si no son más las bendiciones que Dios te ha entregado. Hoy podemos estar pasando un momento muy duro, pero créeme que Dios ha sacado el mundo, los países de situaciones más adversas, de situaciones más difíciles. Sacó a Israel de egipcios que los perseguían, de los carros del faraón. Dice que cuando pasaron y cuando vieron la grandeza de Dios, en ese momento Dios permitió que Israel terminara de pasar el mar. Y ya de los versículos 25 al 31, Dios hace algo poderoso, grande y portentuoso. Dios comienza a cerrar el mar y ya iban pasando los egipcios, ya había pasado Israel, ya había finalizado de pasar Israel el mar, cuando dice que el Señor cierra el mar y dice que echó a lo profundo de la mar los carros del faraón con sus ejércitos, los caballos, todo quedó en lo profundo de la mar sepultado porque Dios hizo algo grande y poderoso. Y dice que el pueblo de Israel lo vio con sus propios ojos y creyó Israel y temió al Señor. Mire, usted y yo tenemos que creer al Señor y temer al Señor. Cuando se habla de temer, no es de miedo, no es de susto, no es de tenerle al Señor ese miedo de que Él nos va a destruir, es tenerle respeto, es tener ese amor, es tener esa reverencia por Él. Usted y yo hoy, si usted es un hijo de Dios, si usted sigue al Señor, que esta palabra pueda motivarle a entender que no hay gigante que Dios no pueda detener, que no hay obstáculo que Dios no pueda ayudarle a pasar, que no hay dificultad, por grande que sea, que Dios no pueda solucionar. Si usted nunca ha conocido de Dios o se ha apartado de Dios o ha dejado de buscarle, este es el tiempo de volver. Dios hoy está llamando a la humanidad, está llamando al ser humano a volverse a Él, está llamando al ser humano a que vuelva a la palabra, a los principios. Hemos dejado a Dios, nos hemos alejado de Dios, hemos amado más las tinieblas que la luz, hemos dejado de buscar al ser que puede ayudar a esta humanidad, sostener esta humanidad, salvar esta humanidad. Por eso hoy te invito con esta palabra a que entiendas que cuando Israel tuvo este proceso, recibió instrucciones de salir, de pasar el desierto, de escuchar la voz de Dios, de dejarse guiar, de cumplir ciertos requisitos, de luego pasar el mar, de pasarlo en cierto tiempo, luego de dejar que Dios se glorificara y de cumplir todo lo que Dios le dijo que cumpliera para ver la victoria y la salvación. Usted y yo hoy tenemos que cumplir requisitos, hoy en este tiempo tenemos que seguir instrucciones, hoy en este tiempo tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar a nuestras autoridades que están velando por los países, por los municipios, orar por ellos para que Dios les cubra, les guarde, les ayude, les traiga sabiduría. A veces los juzgamos y decimos que ellos no saben, que se están equivocando, que son personas que no valen, pero no tenemos por qué juzgarles. Son autoridades puestas por Dios y ellos ahí en sus lugares están teniendo una gran lucha para poder tener a gusto a toda la gente y para poder salvar esta humanidad. Dios es el Salvador, pero Dios le da a ellos la sabiduría. Bendigamos a nuestros gobernantes y con la palabra de Dios aprendamos que tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a sus mandamientos, tenemos que volver a sus principios, tenemos que volver a ese temor, a ese respeto de Dios, porque Dios quiere sanar esta tierra. Hay tanta maldad, hay tanta oscuridad, hay tanta lejanía, hay tanto dolor en el corazón del hombre, pero también tanta dureza y tanta indiferencia en el hombre, en la mujer. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué cosas hemos hecho que nos hemos apartado del Señor? ¿Cómo hemos dañado
dañado la integridad del hombre. Y hoy Dios quiere restaurar todo eso, quiere bendecir a los niños, quiere bendecir los matrimonios, quiere bendecir a las familias. Y por eso Dios está permitiendo este tiempo para que las familias sean restauradas, para que las familias estén en unidad, para que vuelva el amor, para que vuelva el respeto. Tengamos esos tiempos hermosos en familia ahora que lo podemos hacer. Valoremos cada detalle que Dios nos ha dado, valoremos la libertad de la vida, valoremos un trabajo, valoremos todo lo que Dios nos ha dado y entendamos que así como en un momento todo se puede perder, en un momento también Dios se puede glorificar y puede hacer grandes milagros. Así lo creemos que Dios se va a glorificar, así lo creemos que Dios va a obrar. Entonces en este día te dejamos esta palabra. Ojalá sea para motivación de tu corazón, ojalá sea para que reflexionemos y volvamos al Todopoderoso y que entendamos que así como Israel pasó por pruebas difíciles, como en momentos de incredulidad, ellos quisieron devolverse a su pasado, como en momentos de duda, como en momentos flaquearon y quisieron volver atrás, pero no entendían que Dios se iba a glorificar y que era el que iba en medio de ellos guardándoles y que Jehová pelearía por ellos y en ellos estarían seguros. Hoy tú y yo tenemos que entender que Jehová peleará por nosotros y que en Él estamos seguros. De Jehová es la victoria. Por eso el título que le daba esta enseñanza, recibiendo instrucciones para la victoria. Recibamos instrucciones, dejémonos guiar, escuchemos no solo la voz de Dios, sino la voz de nuestros gobernantes y pasemos este tiempo para que podamos ver la victoria que viene de Dios. Y gracias damos a Dios por esta palabra. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu familia, el Señor bendiga tu corazón. Y yo quiero levantar en esta noche una palabra por todos los que están escuchando este día, vamos a levantar una oración por nuestro país, por nuestras vidas y nuestra familia. Señor, en este día te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos permites recibir. Gracias porque Israel es ese pueblo en el cual podemos tener referencia de las grandezas que tú hiciste, Señor, en el pasado. Pero tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Tu palabra dice que tú no puedes negarte a ti mismo. Tu palabra dice que tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios que eres el Señor de la creación y que en todo momento tienes poder sobre ella. Hoy estamos orando por toda la humanidad, oramos por los países afectados por el virus, oramos por España, oramos por Italia, oramos por Ecuador, oramos por Colombia, oramos por todos los países que hoy están siendo afectados. Te pedimos que tu buena mano sea con ellos, que tu misericordia sea con ellos. Oramos que así como el ángel de Jehová cuidó a Israel y estuvo en medio de ellos y del enemigo, así tú hoy estés en medio de cada nación y que traigas solución, Señor. Oramos por la protección de cada nación, Señor, que no hayan más muertes, Señor, por favor seca este virus, Señor, y que en el nombre de Jesús tú te puedas glorificar. Oramos por Colombia, Señor, para que traigas un poderoso cubrir de tu presencia sobre esta nación, que tú guardes nuestra nación del mal, que tú guardes las familias, que tú guardes los ancianos, que tú guardes los adultos, que tú guardes los matrimonios. Dios mío, oramos en este día para que bendigas a los médicos que están trabajando fuertemente en esos países. Oramos que bendigas a las enfermeras, a los científicos que están trabajando en pro de que se pueda encontrar una cura para esta dificultad. Oramos que traigas sabiduría, oramos que traigas discernimiento y claridad. Oramos, Señor, que traigas fuerzas a los médicos que están trabajando. Trae salud, guarda sus vidas, Señor, por favor, y dales fuerzas nuevas. Oramos por los médicos en Colombia que se están preparando para toda emergencia. Dale sabiduría, proporciona los medios, Señor, guarda nuestra nación. Oramos por Santa Rosa, oramos por cada municipio, por cada nación, por cada pueblo, para que tú seas obrando, Señor. Oramos también
para que proveas todo lo que se necesita en cada nación, en cada pueblo, en cada país, para suplir esta emergencia, Señor. Pero te damos gracias por este tiempo que tú le permites a las familias, a los padres con sus hijos, a los esposos y esposas, por este tiempo que nos permites como iglesias tal vez estar aislados de muchas cosas para buscarte más, para que nuestra vida espiritual se avive, para que nuestro corazón crezca en fe, para que crezcamos en la palabra, en la oración. Oramos, Señor, que bendigas a cada persona que escucha esta palabra y que esta palabra redarguya nuestros corazones, fortalezca nuestros corazones, y que así como Israel vio de frente con sus propios ojos cómo el enemigo fue destruido, cómo el Señor se glorificó en medio del faraón y en los carros del faraón y los echó a lo profundo de la mar y allí les mostró su gran poder, así nosotros vamos a ver tu victoria sobre esta situación delicada y sobre cada situación que cada uno pueda estar pasando, la escasez, la enfermedad, la duda, la debilidad, los problemas. Señor, tú te glorificarás, tú vas a hacer una obra grande. Te damos gracias, Señor. Y como decía el título de esta enseñanza, enséñanos, Señor, a seguir instrucciones para ver la victoria, no solo en el campo espiritual, sino en el campo físico, Señor. Bendecimos pues a todos los presidentes de cada país, de cada nación. Bendecimos a todos los alcaldes, gobernadores. Bendecimos a sus familias. Bendecimos la salud de ellos. Bendecimos a todos los pastores, a sus familias pastorales en todo el mundo. Bendecimos a los misioneros, bendecimos a cada miembro de toda iglesia en el mundo entero. Bendecimos, Señor, aún a todos aquellos de diferentes credos, de diferentes religiones que se unen en oración para orar por nuestras naciones. Les bendecimos a ellos y te pedimos que aquellos que están en una cama padeciendo por este virus, obres, Señor, sanes, Señor, coloques tu poderosa mano. Padre, muchas gracias por este día, por tu misericordia, por tu fidelidad y por permitirnos escuchar tu palabra, que es como un bálsamo para nuestra vida, que es un refrigerio para nuestro corazón. Que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra y que como esa miel que suaviza nuestro corazón. Te damos gracias y te alabamos, mi Dios, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.